Técnicas para el muestreo estadístico, presentado por Catalina Fula, María Camila Gómez, Diego Monroy, Miguel Parra y Daniel Reyes. El muestreo estadístico es un enfoque sistemático para seleccionar unos cuantos elementos muestra de un grupo de datos población, a fin de hacer algunas inferencias sobre el grupo total. Para que la muestra sea útil, debe ser representativa de la población. Ventajas. Dado que los datos son obtenidos de una pequeña fracción del grupo, se disminuyen los costos y el tiempo de recolección de esto es menor, o sea que hay mayor rapidez. También hay más posibilidades, flexibilidad y exactitud, puesto que el equipo encargado tiene menos trabajo y mayores capacidades. Técnicas de muestreo. Puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado, por etapas de trabajo y no probabilístico. El muestreo aleatorio simple es aquel en el que todas las posibles muestras a seleccionar tienen la misma probabilidad de ser escogidas. A esta muestra se le conoce como muestra aleatoria simple, es decir, que el proceso de extracción es tal que garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra. El muestreo aleatorio simple puede ser de dos formas, sin reposición y con reposición. El procedimiento de selección consiste en enumerar las unidades de la población y usando la tabla de números aleatorios seleccionar la primera unidad. Se continúa la selección excluyendo las unidades repetidas si es sin reposición o incluyendo las unidades repetidas si es con reposición. Recomendaciones. Está orientado a encuestas de pequeña escala porque otros diseños proporcionan mayor precisión a menor costo para las de mayor escala. Sin reposición es mucho mejor que con reposición y es bastante eficiente cuando la población es homogénea. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo en el cual se eligen elementos a partir de intervalos. Por ejemplo, tengo una población de 100 personas y deseo elegir 25 de ellas aleatoriamente. Entonces voy a elegir a una persona cada intervalo que podríamos llamar en nuestro caso intervalo X. Entonces para hallar este intervalo tomamos la población y leímos por la muestra, lo que nos daría 100 dividido por 25. En este caso sería 4. Entonces voy a elegir una persona cada 4. También otra característica de este muestreo sistemático es que el primer elemento que voy a elegir de mi muestra lo puedo tomar de cualquier lugar de la población y no necesariamente desde el principio. Existen dos formas de muestreo sistemático, las cuales son el muestreo sistemático simple y el muestreo sistemático circular, las cuales se diferencian entre sí cuando el rango o el marco que me da al hacer la división no sea entero. Entonces debo usar el sistemático circular. En otro caso pues solo uso el sistemático simple. Cabe notar que es un método de muestreo muy usado por la facilidad de seleccionar una muestra. También se usa con mayor frecuencia comparado con el muestreo aleatorio simple, ya que está menos expuesto a errores, por ejemplo en el trabajo de campo. Es preferible usar este muestreo cuando la población está ordenada y el tamaño de la población es grande. La exactitud de usar este muestreo depende del orden de unidades del rango o marco que se use para seleccionar la muestra. Este tipo de muestreo se puede aplicar, por ejemplo, en un mercado donde no hay un marco muestral. Así un entrevistador que quiera consultar a varios clientes pues puede hacerlo fácilmente eligiendo a cada quinto, a cada 20º cliente que vaya entrando al mercado. Muestreo por conglomerados o por etapas. En la mayoría de las encuestas por muestreo, las unidades de muestreo suelen ser un grupo de elementos que comúnmente es llamado conglomerado de elementos. Usualmente se aplica en ciudades y países donde un conglomerado de elementos suele ser una pequeña región geográfica. A estos conglomerados se les llama conglomerados compactos, ya que están formados por elementos fronterizos. Los conglomerados presentan características similares, por lo tanto no es conveniente tomar información de todos los elementos del conglomerado. Una práctica usual consiste en seleccionar una muestra de elementos de cada conglomerado seleccionado. A este tipo de muestreo se le llama muestreo de dos etapas o bietápico. La generalización de este muestreo a más etapas se llama muestreo multietápico. La forma más común de usar el muestreo por etapas es mediante el muestreo por áreas, que es ampliamente usado en la investigación comercial, en donde se seleccionan áreas geográficas y se entrevista a una muestra de residentes de ellas.
Una de las ventajas que produce este muestreo es que reduce el costo de la encuesta, pues se toman grupos pequeños para realizarla y no toda la población como se esperaría. Criterios para seleccionar una muestra por conglomerados. El primero de ellos es formar conglomerados apropiados. En los conglomerados compactos, los elementos dentro del conglomerado están juntos, por lo que tienden a presentar características similares, es decir, los elementos pueden estar altamente correlacionados. En este caso también es conveniente tomar conglomerados pequeños de pocos elementos. Segundo, puede ocurrir situaciones en las cuales los elementos dentro de un conglomerado son muy diferentes entre sí. En tales casos, una muestra que contenga pocos conglomerados grandes puede producir una buena estimación del parámetro. Procedimiento de selección. Primero, conformar el marco de muestreo de conglomerados. Un conglomerado puede ser una manzana de viviendas, una caja de artículos, un sistema de componentes, entre otros. Segundo, seleccionar una muestra de conglomerados a partir del marco, bajo cualquier definición de muestreo. Tercero, muestreo por etapas. Una muestra bietápica se obtiene seleccionando primero una muestra de conglomerados y luego una muestra aleatoria de elementos de cada conglomerado seleccionado. Cuarto, la unidad de muestreo que forma parte de la selección en la primera etapa recibe el nombre de unidad primaria de muestreo. La subsiguiente es la unidad secundaria de muestreo y así sucesivamente hasta que se dan más etapas. Muestreo estratificado. Una muestra estratificada es obtenida mediante la separación de elementos en grupos llamados estratos y la selección posterior de una muestra aleatoria de cada estrato. Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases. Procedimiento de selección. Debemos dividir la población en L estratos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, siendo L mayor a 1. Cada estrato de la población tendrá n sub i unidades. Tenemos que seleccionar una muestra aleatoria independientemente de cada estrato, de tal manera que el tamaño total de la muestra sea igual a la sumatoria del tamaño de la población de cada estrato. Criterios para formar los estratos. Existen 3 criterios. Los estratos deben formarse de tal manera que se garantice la independencia entre los estratos. Es decir, los estratos deben ser completamente independientes en el proceso de selección y de estimación. Las mediciones dentro de los estratos deben ser homogéneas. Debe haber una baja variabilidad. Y por último, las mediciones entre los estratos deben ser heterogéneas, es decir, una alta variabilidad. Tamaño de la muestra. Para elegir el número de elementos según cada estrato, se emplean 2 técnicas fundamentales: la asignación proporcional y la asignación óptima. Con respecto a la asignación proporcional, consiste en repartir el tamaño de la muestra n en forma proporcional al tamaño de los estratos de la población, es decir, el tamaño de cada estrato en la muestra es proporcional a su tamaño en la población. Asignación óptima. Para realizar un muestreo estratificado, quien elige la muestra puede basarse en los siguientes criterios: elegir los n sub i unidades de tal modo que se minimice la varianza del estimador para un costo especificado, o bien, habiendo fijado la varianza que podemos admitir para el estimador, minimizar el costo en la obtención de las muestras. Así, en un estrato dado, se tiende a tomar una muestra más grande cuando el estrato es más grande, el estrato posee mayor variabilidad interna o el muestreo es más barato en ese estrato. Para ajustar el tamaño de los estratos, cuando conocemos la dispersión interna de cada uno de los mismos, tenemos las siguientes recomendaciones. La mayoría de las empresas de investigación de mercados utilizan el muestreo estratificado debido a que las poblaciones que se investigan muestran una alta variabilidad que se puede reducir mediante la estratificación. Se debe seleccionar las variables de estratificación que contribuyen más a todas las variables de interés. Muestreo de trabajo. Es una técnica en la cual se realiza un gran número de observaciones a un grupo de máquinas, procesos o operarios durante un mismo periodo de tiempo. Las ventajas de este muestreo es que no requiere una observación continua, el tiempo de trabajo de oficina disminuye y las operaciones de grupos de operarios pueden ser estudiadas por un solo analista. El tiempo de observación depende en su mayor grado del número de observaciones requeridas y de los límites de tiempo.
Se suele utilizar una tabla de números aleatorios para decidir cada cuánto será una medición. Muestreo no probabilístico. Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de integrar la muestra. El proceso de selección es subjetivo y depende del criterio del investigador. Tipos de muestreo no probabilístico. Los más importantes son muestreo de conveniencia, muestreo de juicio y muestreo por cuotas. El muestreo por conveniencia. La muestra estará formada por unidades que faciliten su medida, sean accesibles o que sean favorables. Esto reduce el costo del muestreo y la recogida de información. Sin embargo, no es muy recomendable este tipo de muestreo. En el muestreo de juicio se acudirá a expertos en busca de ayuda para la determinación de una muestra representativa, confiando en el juicio de estos expertos. En el muestreo por cuotas consiste en dividir a la población en subgrupos o cuotas según algunas características. Una vez determinadas estas cuotas, el investigador es libre de elegir a quien desea que esté en la muestra. Estas son nuestras referencias.